Giordano. ¿Estará conectada con el audio, con todo? Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcela? Un gusto. Qué gusto hablar con usted, Doctora. qué bueno, qué bueno. Doctora, ayer fue el día de menor cantidad de muertes que hubo en Argentina, ¿no es cierto? La verdad que ahora, en estos días, bueno, se vino registrando ya desde hace unas semanas bajas, ¿no? En los números, que es lo que, bueno, un poquito habilitó, ¿no? Para la cuestión de volver a abrir, porque lo que hemos comprobado con nuestra experiencia y con la experiencia del mundo, desgraciadamente, es que la cantidad de personas que se infectan y la cantidad de personas que se enferman, ¿no es cierto? Y bueno, que algunas de ellas, gracias a Dios, una minoría, pero bueno, que es un número que hoy ha sido, digamos, ya de 300.000 personas en el mundo, ¿no? Sí, Mueren. sí. Entonces, bueno, realmente nosotros, desde hace ya te digo, sobre todo en el AMBA, a partir de agosto, digamos, empezó a haber semana a semana una caída, ¿no? En los casos y sobre todo en la ocupación de los lugares, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, dio paso a decir pasemos al DIPO, pero la verdad que, a ver, ¿qué pasa? Obviamente que los primeros afectados fueron los adultos mayores, ¿no? Los grupos de riesgo, porque recordemos que esto venía de las personas que habían viajado, ¿no es cierto? Venían de afuera, y por ahí, bueno, el tema de la gente que trabaja en varios lugares, ¿no? De cuidado de la salud de los adultos mayores, y eso obviamente te da una alta mortalidad. Pero cuando ya es la gente joven, la que está circulando, ¿no es cierto? Por ahí que ahora tiene más libertad Claro, en los eso. bares, etcétera, etcétera, obviamente se va a reflejar en ese sector, pero que, gracias a Dios, la mayoría de ellos van a ser asintomáticos o casos leves, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver disminuir la mortalidad. De todos modos, Marcela, ya están hablando los colegas de que en algunos lugares, sobre todo en los privados, que ha empezado nuevamente a subir el número de internaciones. Por ejemplo, nosotros en algunos hospitales también estamos viendo que algunos lugares que se habían, digamos, pasado ya a no COVID, bueno, tuvieron que volver para atrás. Entonces ahí tenemos una pequeña alarma también, ¿no? Claro, pero bueno, ya con esto de la vacuna, que hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero bueno, hay organizaciones que, por ejemplo, en La Pampa, porque hay mucha gente que vacunar, organizaciones en La Pampa que están llamando hasta a los veterinarios para que puedan vacunar a la gente. Es un fenómeno esto. Claro, porque nosotros, digamos, la forma inteligente de salir de esto obviamente es la inmunización a través de la vacunación y llegar en algún momento a la famosa inmunidad de rebaño, Claro. porque vos vas a tener que por ahí a no todas las personas las vas a poder vacunar o les va a ser efectiva la vacunación. Entonces, ¿cómo asegurás que a esas personas no les llegue? Inclusive, digamos, nosotros a futuro nos podríamos estar planteando erradicar la circulación del virus, ¿no es cierto? Pero entonces esto es que, digamos, tendríamos que alcanzar más de un 70% de las personas en cada lugar, ¿no es cierto? O sea que obviamente no es lo mismo alcanzar el 70% del AMBA, por ejemplo, ¿no? Que por ahí de alguna localidad del interior del país, pero por ahí, por ejemplo, si esa localidad hoy está con una situación de emergencia, bueno, por ahí también se puede priorizar. Digo, hay, digamos, determinadas cuestiones estratégicas, ¿no? Que hay que abordar, pero lo que sí decirle a la gente, que el hecho de que ya tengamos las vacunas, ¿no? Que han demostrado, por suerte, que son varias, fíjense, que por fuera de estas vacunas de las que hoy estamos hablando, hay más de cientos de emprendimientos de investigación, inclusive en la Argentina también, de vacunas, ¿no? Que no han tenido la celeridad de estos procesos, pero digamos, a futuro estamos sabiendo que podemos contar con múltiples vacunas. Entonces, Eso es pero importante. el hecho de que esté el frasquito no quiere decir que ya
se nos terminó el problema, ¿está bien? Para nada. O sea, ahora fíjense que es crucial en la cuestión esta de las fiestas, ¿no es cierto? O sea, Sí. de las fiestas y las vacaciones, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque acá hay que entender que nosotros no hay la posibilidad de que venga un maestro a casa a decirnos, bueno, un policía, bueno, cada uno sepárense. La cuestión hoy, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿no? O sea, de que si realmente, si ya bancamos hasta acá, si vale la pena que se arriesguen faltando tan poquito, ¿no? Para contar con la vacuna. Entonces, yo ahí me parece que digo, es todo un desafío porque estuvimos hasta acá, bueno, hubo muchísimos casos, ¿no es cierto? Desgraciadamente, muchos fallecimientos. Por suerte, digamos, en general no se nos colapsó el sistema, pero, digamos, aprendamos de lo que nos vemos venir de Europa, ¿no? O sea, de que hoy otra vez están en crisis. Le quiero hacer una consulta. El gobierno habla que ahora en diciembre, que ya estamos a 14, lo dijo el presidente, iba a haber 100.000 vacunados con la vacuna Sputnik y que entre enero y febrero más o menos 10 millones. Todo eso fantástico, pero ¿por qué viaja una comitiva de la ANMAT que llegó el sábado recién a Rusia cuando el presidente antes lanza esto? La ANMAT, que es un organismo seriosísimo en el mundo. ¿Se adelantó el presidente al decir eso? Porque ¿qué pasa si la ANMAT dice no, no es? Bueno, nosotros pensemos que esta vacuna ya está aprobada en Rusia y de ninguna forma nosotros podemos poner o instalar la idea de que el gobierno ruso no es serio o no, digamos, porque acá ya quiero que se entienda que no estamos hablando de la política, ¿no? Acá estamos hablando del mundo de la ciencia, donde realmente están los ojos vistos. O sea, en realidad la celeridad que tuvo esto, porque obviamente, ¿no? Basados en la hecatombe que está sucediendo para las personas, los países, las economías, las familias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, muchos procesos, primero que no se partió de cero, ¿no es cierto? Pero ciertos procesos que normalmente van uno detrás del otro, ¿no es cierto? O sea, que se esperan. Vos pensás, por ejemplo, una molécula que encuentran que dicen, a ver, primero, mira, aparecen las moléculas y después se fijan para qué sirven. O sea, en este caso es al revés, o sea, vos ya sabías lo que estabas buscando. Entonces, empezás a probar en una célula, después pasarás a un tejido, después pasás a el huevo, después... Entonces, todos esos procesos acá se hicieron en el mismo tiempo, ¿está bien? Si iban pasando, pasamos entonces a la fase clínica. En la fase clínica, ¿se acuerdan que al principio la primera fase es obviamente 1 o 2 o 5 personas, no más, porque lo que vos vas a querer ver más que nada no es que sea efectivo, sino que no te mate, ¿no? O sea, sino que lo que vos le estás dando a la persona no sea algo perjudicial. Entonces, no te vas a lanzar a probar en miles de personas en algo que por ahí dentro de 3 meses te das cuenta que mata, ¿no? Vas a arrancar, digamos, vas a ir despacito. Ahora, en una situación no pandemia, no vacuna de estas características, ¿qué sucede? Hay toda una serie de procesos que se van llevando adelante que una vez que digamos, que fueron cumpliendo, ¿no? Con sus respectivos pasos, recién ahí se ingresa entonces al contralor, ¿no? O sea, a que otros laboratorios reproduzcan lo que yo estoy proponiendo, ¿está bien? Entonces, en este momento, estas vacunas, estos desarrollos se hicieron en paralelo. O sea, en el mismo momento que se iban haciendo, se iban controlando. Entonces, mismo fíjate que cuando ya se van dando cuenta que no mata y que tienen buenos resultados en cuanto a los casos de personas que no se infectan estando vacunadas, se largan a fabricarla, ¿no es cierto? Y entonces eso también te está ahorrando un paso. Ahora, el presidente, ¿qué pasa? Por un lado, Rusia tiene su propia legislación, la Organización Mundial de la Salud tiene la suya, la FDA tiene la suya,
pero obviamente cumplen con estándares internacionales porque ningún gobierno se va a hacer cargo, ni ninguna, por ejemplo, farmacéutica se van a hacer cargo de que suceda algo que con eso se están jugando muchas cosas. Pero con todo esto también van a entrar otras vacunas, ojalá, para que uno pueda elegir. Por supuesto. Aparte hay una cuestión. Vos fijate que hay, por ejemplo, la de Moderna, el número de vacunas que ellos producen va a ser para el propio Estados Unidos, o sea que eso no entra en debate, por ejemplo, digo, para nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Pfizer, ¿no? Que tiene los menos 70 grados, y obviamente para Europa va a ser fácil, entre comillas, vacunarse, porque estamos seguros que tiene una infraestructura, además tiene una superficie, ¿no? Cada país que corresponde a una provincia nuestra. Bueno, entonces, pero como dijo el doctor Pollack, quizás en el 2021, primer semestre, se termine la pandemia, ¿no? Cuando el mundo entero esté casi vacunado. Eso sería lo ideal. Mira, sobre todo la cuestión de sostener un poco más esto de no mezclar, digamos, yo hablo, viste que en Ciudad estos números también tienen que ver con que no abrimos, digamos, el trabajo de oficina, ¿no? O los lugares, vos fijate, justamente estás haciendo tu programa donde cada uno está en su lugar, ¿no? O sea, todo eso, y sobre todo la escolaridad no presencial, te sostiene, digamos, como si estuviéramos, ¿no? Que se llama la burbuja, a mí me gusta decirle el corral, porque es como un poco más grande que una burbuja, y eso nos permitió, entonces, tener números que empiezan a bajar. Entonces, yo estoy, digamos, muy esperanzada, como vos estás diciendo, Marcela, de que nosotros, por un lado, sostengamos nuestras conductas, porque de todos modos, pese a todo lo que se critica, yo te digo que la mayoría se ha cuidado, la mayoría sostenió, más allá de que reniegue, la mayoría que no sale, no en la tele, que no hablamos de ellos. Absolutamente, absolutamente. Pero claramente la mayoría se ha cuidado. Entonces, yo digo, está el esfuerzo de vacunarnos, de esperar, de sostener, y la cuestión de que son las demás naciones las que también están interesadas, ¿no? Porque esto ha sido una pérdida humana, económica, digamos, cultural, de todo tipo para toda la humanidad. Entonces, por primera vez creo que también nos deja un poco, fíjate, ahora Estados Unidos desgraciadamente ya tienen de a millones por semana, ¿no es cierto? Y entonces ahora, bueno, por suerte su nuevo presidente ya habló de tener entonces sí su propio comité de asesores, porque acá lo que nosotros les decíamos no es... que cortar, Gravi. Disculpen, ¿eh? Bueno, nada, digo, cuidémonos porque el virus no le importa a quién votamos ni qué color de ojos tenemos. Lamentablemente acá se trata de algo que está para todos, así que vamos a es la única manera de cuidarnos. Gracias, doctora Piovano, ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos terminado en el día de hoy con las rubias.